Es 7 de mayo, jueves, son las 11:37 de la mañana y damos inicio a una rueda de prensa más telemática. Esta es la sexta desde el inicio del estado de alarma, desde el inicio del confinamiento, y en este caso comparece el concejal de Movilidad, José del Río. Concejal, buenos días. Hola, muy buenos días, Jesús. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Para mí es un placer saludar a todos los que habéis pedido acreditarios para esta rueda de prensa. Un placer porque ya hacía tiempo que no nos veíamos las caras y, bueno, aunque sea telemáticamente nos la estamos viendo y para mí es un placer volver a saludar. Quiero agradecer y dar las gracias a todo el equipo de comunicación del Ayuntamiento de Málaga, con Jesús Espino al frente, que ha posibilitado que esta rueda de prensa se pueda celebrar hoy, porque yo creo que era muy interesante dar a conocer una serie de medidas que el Ayuntamiento de Málaga va a poner en marcha o ya está, digamos, funcionando una serie de medidas que queremos poner y actualizar. Y por otra parte también saludar a todo el público que nos puede ver por diferentes medios sociales y redes. Yo quiero decir, quiero primero hacer un pequeño recordatorio del esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento de Málaga para colaborar en esta situación de alarma sanitaria. Quiero recordar que el día 30 de marzo tuvimos la posibilidad de habilitar un aparcamiento gracias al colegio, a la colaboración del Colegio San José y a la empresa Esmasa, habilitar un estacionamiento para 700 vehículos. Bueno, el tema de la evolución de la pandemia ha hecho que no sea necesario esa utilización, pero bueno, en ese momento hicimos el esfuerzo y se puso a disposición ese espacio para 700 vehículos. También el 16 de marzo, por decreto del alcalde, se eliminó el SARE. Yo creo que era muy importante que los malagueños, que los usuarios tuviéramos la tranquilidad de dejar nuestro vehículo y no tener necesidad de moverlo, sabiendo que iba acumulando un gasto en el SARE. Por lo tanto, fue una medida bastante importante. Por parte de la MT, desde el día 2 de abril, estamos transportando aproximadamente diariamente unos 7.300 pasajeros relacionados con el mundo sanitario, desde médicos, ATS, limpiadoras, etcétera. Son 7.300 pasajeros diariamente los diferentes turnos que se requieren. Por lo tanto, yo creo que también es importante complementar esta serie de medidas iniciales que el área de movilidad, a través del Ayuntamiento de Málaga, a través del área de movilidad, pusimos en marcha. Bueno, el Ayuntamiento de Málaga avanza ahora mismo en la implantación de medidas de movilidad sostenibles y seguras, por supuesto, ¿no? Yo creo que es importante aprovechar esta situación de que la intensidad de tráfico ha bajado prácticamente a un 79%, lo que nos ha permitido adelantar una serie de medidas, puesta en marcha de una serie de medidas, que ya el área de movilidad venía estudiando a través del PEMUS, el Plan Especial de Movilidad Urbana Sostenible. Un plan que estamos trabajando, va muy avanzado, pero esta situación que estamos comentando nos permite adelantar medidas de ese plan, ¿no? Yo creo que supone un avance en el desarrollo de nuestra ciudad con el objetivo de hacerla más sostenible, más segura y más humana, ¿no? Medidas que vamos a implantar. Todo el objetivo de estas medidas son consolidar los desplazamientos de transporte colectivo. Es muy importante que el Ayuntamiento de Málaga todavía mantenga con claridad absoluta el apoyo al transporte público, al transporte colectivo. Y, por supuesto, impulsar los desplazamientos en bicicleta, vehículos de movilidad personal y a pie. Todo con el objetivo de facilitar el distanciamiento interpersonal, permitiendo a los usuarios mantener la distancia de seguridad y evitando el uso masivo de nuestro vehículo privado. Primera medida. Vamos a establecer un corredor provisional con vocación de ser definitivo. Y aclaro ahí, vocación de ser definitivo si la intensidad del tráfico nos lo permite. Lo hemos llamado corredor sostenible, que comunique la zona centro de la ciudad con la universidad. Jesús, la diapositiva. Bien. Esta medida, este primer eje, va a circular por los distritos 1, 6 y 11. Tendrá dos fases de ejecución. La primera fase, Paseo del Parque, Alameda Principal, Puente de Tetuán, Avenida Andalucía, en el tramo que va desde la Plaza General Torrijos hasta la Plaza del Poeta Manuel Alcántara. La segunda fase será de Avenida Andalucía, Obispo Ángel Herrera Oria, Calle Cómpeta, José Luis Borges y Universidad. Tercero, distribución de los carriles. Tramo Plaza General Torrijos, Plaza de la Marina. Habrá un carril compartido en el centro del parque, como están viendo ahora mismo las imágenes, carril compartido para vehículos de uso privado, bicicletas y vehículos de movilidad personal. Son dos carriles, insisto, en la zona centro y con dos carriles laterales para los autobuses, dos carriles bus. El carril
del centro estará limitado a 25 kilómetros por hora. Segunda medida, implantar infraestructura para la ampliación de zonas peatonales, ciclistas y vehículos de movilidad personal. El objeto de esta medida es destinar un espacio amplio para la bicicleta y los vehículos de movilidad personal, recuperando espacio y mejorando la seguridad del peatón. Quiero recordar que en la Alameda, que también hemos visto en la diapositiva anterior, había anteriormente a esa remodelación de la obra, había un 70% ocupando los vehículos y un 30% el peatón. Hoy es al revés, es un 30% el vehículo y un 70% el peatón. Y ya que está la diapositiva, y quiero explicar nuevamente algo de lo que es la Alameda. La Alameda van a quedar dos carriles sentido este de autobús, un carril sentido oeste del autobús. En el centro va el del carril de color celeste va el vehículo privado, y en el centro hay dos carriles en ambos sentidos de carril bici. ¿De acuerdo? O sea, que ahí queda claro cómo se utiliza lo que es la Alameda. Igualmente, insisto muchísimo en la circulación de máximo 25 km por hora. Esa limitación de velocidad no le afecta a la plataforma de los buses, del autobús. Bien, sigo hablando de las infraestructuras para la ampliación de las zonas peatonales, ciclistas y vehículos de movilidad personal, ¿no? El objeto de esta medida, hemos dicho, que es darle el mayor espacio posible a esos vehículos de movilidad personal. Es utilizar en todas las vías que haya dos carriles para cada sentido, utilizar el derecho con limitación de velocidad 30 km por hora y un carril que será utilizado conjuntamente por los vehículos privados y los vehículos de movilidad personal y bicicletas. Ahí en la diapositiva se ve claramente la utilización de esos espacios que estamos comentando. Bien, el primer eje, esta zona que estamos hablando, que están viendo ustedes ahora mismo, va a cubrir 70 kilómetros en todos los distritos de la ciudad. Siempre se nos achaca un poco que siempre tomamos medidas en la zona centro. En este caso, el área de movilidad ha estudiado la posibilidad de, en todas las vías, insisto, que tuvieran dos carriles para cada sentido, que aproximadamente van a ser unos 70 kilómetros de esta ciudad de carril. Está delimitado a 30 kilómetros por hora. Se ven diferentes diapositivas, en la que ya está totalmente señalizado, y la que se ve en amarillo porque son zonas de obras. Bien, hemos cortado en una primera acción, hemos cortado el paseo marítimo Antonio Machado, ¿vale? Avenida Manuel Agustín Heredia está señalizado, paseo de los Curas, calle Cánovas del Castillo, paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso, calle Bolivia, avenida Salvador Allende, y en sentido oeste ya también está señalizado y terminado, el formado por las calles Almería, avenida Juan Sebastián Elcano, avenida Pintor Joaquín Sorolla, paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso, avenida Cánovas del Castillo, paseo de los Curas, avenida Manuel Agustín Heredia y paseo Antonio Machado. Y la tercera medida que vamos a poner en marcha es incrementar los espacios de estacionamiento. De estos modos de transporte sostenible, que entendemos que tanto en la vía pública como en los centros de trabajo y puntos estratégicos de la ciudad hay que aumentar los puntos de estacionamiento. ESMASA está estudiando ofrecer a los usuarios de bicicletas zonas de estacionamiento exclusivo en los aparcamientos de Plaza de la Marina, Cervantes, Tejones Rodríguez, Carlos de Haya, Crumilladero, así como la zona de estacionamiento para vehículos de movilidad personal en el aparcamiento de Plaza de la Marina. Ahí quiero resaltar importante ese primera prueba piloto que vamos a realizar en el aparcamiento de la Plaza de la Marina, es de ser positivo, pues se trasladaría a todos los aparcamientos públicos de la ciudad. Yo diría que en una primera línea, estas son todas las informaciones que yo quería darle para iniciar la rueda de prensa, y quedamos abiertos a preguntas importantes que puedan ustedes hacer. Pero es importante que yo recuerde, y les recuerdo a todos los usuarios, que sigan manteniendo el cumplimiento de todas las normas circular con cualquier vehículo, tanto de movilidad personal como con bicicletas. Y de alguna forma los que están utilizando estos espacios que hemos aportado al tráfico, los paseos marítimos, es importante que utilicen sentido de circulación, o sea, no se vayan cruzando los usuarios, los peatones, y por supuesto no duden en que lleven siempre con la mascarilla y si es posible con los guantes. Yo creo que son medidas que debemos de potenciar por parte del Ayuntamiento de Málaga y por parte del área de movilidad.
Más o menos esto las primeras líneas generales que quería dar. Yo quedo abierto a preguntas ahora, que yo creo que será también mucho más amplio lo que podamos ir abordando con temas de MT, con temas de taxi, en fin, todo lo que ustedes vean oportuno. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, concejal. Pues procedemos entonces con el turno de preguntas. Recuerdo, como siempre, que está establecido por orden de las llegadas de las peticiones de acreditación. Y, en primer lugar, tiene la palabra Juan Miguel Domínguez, de PTV. Buenas tardes, concejal. Fechas, ¿qué plazo estaría todo esto listo? ¿Ya está en uso? Todos estos planes que ha anunciado, ¿cuándo serían posibles para el uso de la ciudadanía? Sí, bueno, muchas de estas calles están ya utilizándose. Acabo de decir ahora mismo prácticamente lo que está terminado. Seguiremos continuando la señalización en todos los kilómetros de los viales que hemos dicho anteriormente, que son rozando los 70 kilómetros. Esto es un proceso que es una continuidad. No vamos a dejar en ningún momento de seguir señalizando vías, pero entendemos que señalizar 70 kilómetros yo creo que tardaremos un tiempo. Pero lo más importante, que yo creo que la zona más utilizada, la zona más demandada, que eran las que yo comenté anteriormente, las dos fases, están ya terminadas y señalizadas. Bien, gracias. Muchas gracias, Juan Miguel. Nieves Egea, de la cadena SER. Tienen cortado el micro. Nieves, tienes el micrófono silenciado. Ahora. Buenos días, ahora sí. Buenos días. Buenos días, Nieves. Muy buenas. Bueno, pues entre las preguntas que quería hacer es ¿qué cambia concretamente en la Alameda y en el corredor que comenta hacia la universidad? O sea, ¿qué cambio hay con respecto a lo que nos encontramos ahora? Bueno, de alguna forma, empiezo por el parque, ¿no? El parque es lo que se eliminan carriles de uso exclusivo, digamos, para el turismo, y hacemos una compartida en el centro de lo que es el parque, dos carriles que se van a utilizar simultáneamente por vehículos privados, vehículos de movilidad personal y bicicletas, limitando la velocidad a 25 kilómetros por hora, ¿de acuerdo? Y en lo que es la zona de la Alameda, pasamos a un carril central donde va a ser ocupado en ambos sentidos por lo que es bicicletas y vehículos de movilidad personal. Queda un carril para vehículos privados que sería en dirección oeste y los restos de los carriles serían utilizados por transporte público, que es la MT. Por tanto, o sea, ¿se perderían cuántos carriles? En el parque, que comenta que dejando carriles para privados de movilidad personal y bicicletas, ¿cuántos carriles eliminan en concreto para el vehículo privado y se pasa a otro tipo de movilidad? Para vehículos privados se eliminarían dos más. Entiendo que el sentido este, que había dos carriles más la plataforma bus, eliminamos uno de los carriles que pasa a ocuparse también por el autobús y en sentido contrario idénticamente igual. Sentido oeste. Y luego, la segunda pregunta que quería hacer es, hemos visto en el paseo marítimo mucha aglomeración de personas. Usted ha dicho que intenten no cruzarse, pero ¿cómo se hace eso? ¿Hay mucho volumen de personas? ¿Cómo puede hacer el ayuntamiento? No sé si se puede ampliar la zona. ¿Qué medidas se podrían tomar para que no se cruce la gente? De hecho, hemos cortado ya durante el fin de semana todo el tráfico en el paseo marítimo. Estamos haciendo unas pequeñas gestiones que yo creo que van a ser fructíferas para cortar durante toda la semana también todo el tráfico de los dos carriles, vamos, de los carriles del sentido tanto este como oeste. Quiere decir que va a haber muchísimos espacios disponibles para los usuarios, tanto de vehículos de movilidad personal, bicicletas, como los usuarios que de alguna forma quieran caminar por lo que es la acera del paseo marítimo. Yo creo que si cortamos el tráfico durante toda la semana, creo que hay amplitud de espacio para que se respeten las medidas de separación interpersonal que de alguna forma garanticen de que yo creo que con seguridad se pueda caminar y se pueda circular. Muchas gracias. Muchas gracias, Nieves. Sebastián Sánchez, de Málaga Hoy. Buenas tardes. Pepe, yo quería preguntar, simplemente has hablado de que en principio es una medida temporal. Te escucho muy bajo, Si podéis soltar sobre el volumen de alguna forma. Si se puede subir, no sé cómo subirlo. Yo creo que el secreto, permitidme, está en que aquellos que no están interviniendo cierren sus micrófonos, por favor. No, solo quería hacer la precisión respecto a... Has hablado de que se trata de una medida temporal, inicialmente temporal, pero con intención de que sea permanente. Hablamos de la prioridad que se quiere dar al vehículo de movilidad personal, a las bicicletas. ¿De qué va a depender que eso se convierta en permanente?
Pues Sebastián, va a depender mucho de la intensidad del tráfico que tengamos. Si este tipo de medidas podemos determinar el colapso de nuestra ciudad, porque haya una intensidad de tráfico importante, tendremos que rebobinar hacia atrás y ver cómo ordenamos de forma que sea compatible el tráfico, la intensidad de tráfico que día a día se soporte y la utilización de los carriles por los vehículos, bicicleta y movilidad personal, ¿no? O sea, eso, la intensidad del tráfico es la que nos va a marcar estas medidas que sean más persistentes, de más larga duración, o tengamos que tomar algún tipo de medida para rebobinar en las medidas que hemos tomado. Lo que pasa es que entonces, que me suena un poco oportunista la reacción que hace el ayuntamiento, porque es verdad que las condiciones actuales permiten contemplar y plantear este tipo de propuestas, pero si la ambición de las mismas va a venir determinado por una reactivación de la economía que es previsible en los próximos meses y un incremento sustancial respecto a lo que ahora tenemos de las intensidades medias de tráfico, estamos hablando de una acción con un corto plazo muy evidente. No, porque va a depender muchísimo de las vías. No todas las vías van a soportar la misma intensidad de tráfico. Este sistema del carril de la derecha, limitarlo a 30 kilómetros por hora y utilizarlo simultáneamente, está, como hemos dicho anteriormente, está en nuestro plan especial de movilidad urbana sostenible. Ya teníamos previsto de alguna forma limitar la velocidad, yo eso incluso lo había hablado con Lillo, limitar la velocidad a 30 kilómetros por hora en el carril derecho. Ya antes incluso de esta medida, ante esta situación de pandemia, hay un compañero tuyo que lo habíamos comentado anteriormente, y habrá viales que tengamos que de alguna forma eliminar este carril, pero habrá viales que no lo permiten. Seguro que todas las vías de nuestra ciudad no tienen la misma intensidad. Lo que está claro es que nosotros tenemos la intención siempre de potenciar el servicio público y al mismo tiempo dotar del mayor espacio posible para los vehículos de movilidad personal y la bicicleta. Entendemos que sumando los carriles bici y esta medida, yo creo que alcanzamos una zona muy segura, muy estable, muy sostenible de los vehículos, tanto bicicleta como movilidad personal, ¿no? Una aclaración sin más, y lo último que apunto. Evidentemente, usted ha hecho mucho hincapié en el eje o en el corredor del Paseo del Parque a la meta principal en dirección a la universidad. En eso coincidiremos todos que probablemente es la medida más ambiciosa de cuantas se están proponiendo. También coincidiremos todos en que probablemente será el eje que más rápidamente recupera las intensidades de tráfico que todos más o menos estamos manejando, junto con el eje litoral. A eso voy. Es decir, interpreto que si aumentan las intensidades de tráfico, si vuelve una cierta normalidad, lo que ahora se está poniendo sobre la mesa se volvería atrás. Vamos a ver, yo insisto, Sebastián, en que si efectivamente las medidas que tomemos producen un colapso del tráfico, está claro que tenemos que rebobinar en algunas de las medidas y no serán todas las vías las que se puedan seguir utilizando con estas mismas limitaciones. Pero seguiremos estudiando, insisto, las medidas correspondientes necesarias para facilitar esa movilidad hacia la universidad, que ya en su momento, sabéis que estábamos trabajando en ese corredor, que de alguna forma una lanzadera o algo así, la MT estaba poniendo una serie de servicios en marcha para potenciar muchísimo el transporte público. Yo creo que quiero dejar claro que lo que no tenemos que intentar es, de alguna forma, potenciar el uso del vehículo privado como una medida de que salgamos diciendo que, bueno, que es más seguro el transporte en vehículo privado, que va solamente una persona, etcétera, etcétera. Si con esa mentalidad salimos, está claro que vamos a colapsar las vías, no solamente este eje que estamos hablando de la universidad, sino muchísimas vías más de nuestra ciudad. Yo creo que tenemos Málaga, que está en una situación de tener un transporte público, yo creo, de primer nivel, de primera línea, que tenemos que seguir trabajando y potenciándolo y facilitar en la medida de lo posible el desplazamiento, como estamos hablando, en bicicleta, en vehículos de movilidad personal. Y yo tengo claro que si vemos que ese aumento de esa intensidad de tráfico vamos a llegar a unos niveles, insisto, que puede saturar, pues tenemos que reorganizarnos. Pero yo creo y quiero dejar claro cuáles son los objetivos del Ayuntamiento de Málaga y cuáles son los objetivos de ese plan de movilidad urbana sostenible, que ahí ya trabajamos en esa línea de darle siempre mayor posibilidad, mayor viabilidad a los vehículos, bicicleta y vehículos de movilidad personal. Muchas gracias, Sebastián. Eva Encina, de Canal Málaga. Intento yo, Eva. ¿Ahora? Adelante. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, te escuchamos.
Bueno, ha hecho referencia, concejal, antes a preguntas de mi compañera Nieves Egea sobre las medidas que se van a tomar, bueno, las medidas que se están más bien estudiando para poder esponjar el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso, que ya el fin de semana pasado veíamos que estaba cortado. No sé si el ayuntamiento ya se está planteando también tomar alguna medida parecida de cara a este fin de semana para evitar las aglomeraciones de personas en el paseo marítimo de Poniente, que también hemos visto que la concentración de, bueno, pues de deportistas, de personas paseando y demás, pues bastante intensa. No sé si el ayuntamiento tiene contemplada alguna medida para esta parte del paseo marítimo. Sí, bueno, en la situación que ya cortamos el otro paseo marítimo de la zona este, automáticamente vimos la necesidad de hacerlo igual con la zona oeste. Se inició la tramitación, se inició la solicitud a demarcación de carretera, porque sabéis que es la MA22, no es titularidad municipal, es titularidad estatal. Iniciamos la correspondiente solicitud para permitirnos el corte, tenemos la autorización correspondiente, pero no podremos ponerla este fin de semana en marcha porque hay autorizado un transporte de mercancías que está autorizado desde ayer hasta el próximo martes, lo que nos impide cortarlo inicialmente este fin de semana. Tengo que decir que estamos en conversaciones con el puerto, por si fuera posible que la empresa que está haciendo ese transporte cortara el fin de semana, sábado y domingo, y le ampliaran el plazo de la semana que viene, que en vez de ser terminar el martes, fuera miércoles, jueves. Si es así, si tenemos la autorización del puerto y se paraliza ese tipo de transporte, tenemos la autorización de carreteras para proceder al corte de ese paseo marítimo. Por lo tanto, tendríamos la autorización de los dos viales centrales, quiero dejarlo claro y tranquilizar a todos los vecinos. Todos los vecinos que se van a cortar los viales centrales, nunca los viales de servicios laterales, que yo creo que son los que más utilizan los vecinos para estacionar sus vehículos en los diferentes bloques que viven ahí y entrar a los correspondientes aparcamientos. Por lo tanto, garantizo, insisto y tranquilizo a los vecinos que en ningún momento se van a cortar los viales de servicio. Y si este fin de semana no podemos proceder a ese corte, será para los próximos fines de semana, porque la autorización de la demarcación de carreteras no es para un fin de semana en concreto, no tiene fecha. Dice los próximos fines de semana que estemos de alguna forma en situación de alarma sanitaria. ¿Algo más, Eva? Muy bien, muchas gracias, Jesús. Gracias, concejal. Corresponde ahora el turno a Patricia Sillero, de Europa Press. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar una diferente a la rueda de prensa. Hemos conocido la propuesta de la Junta en relación con pasar de fase. ¿Qué le parece que Málaga Capital pueda hacerlo con restricciones, como ha propuesto la Junta? Yo creo que no me corresponde a mí de alguna forma opinar sobre este tema. Yo creo que la autoridad sanitaria tiene que evaluar, tiene que verificar si Málaga o no está en las condiciones de pasar de fase, pero entendemos que vamos a ser totalmente respetuosos con las medidas que tome la autoridad sanitaria, en este caso la Junta o el Estado, una vez que evalúen ya los diferentes distritos sanitarios, si Málaga puede o no puede pasar la fase. Yo creo que lo único que puedo es comentar que respetaremos y seremos respetuosos con lo que la autoridad sanitaria nos ponga encima de la mesa. ¿Algo más, Patricia? Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Naomi Sánchez, de 7 Televisión. Te activo el audio. Ay. Adelante, Naomi, adelante. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, te escuchamos alto y claro. Adelante, por Vale. favor. Ha dicho que se va a limitar al 30 los carriles bici o peatonales en esas zonas que se están adaptando o algunas ya están adaptadas. Pero el tráfico de vehículos privados que van junto a esos carriles sigue a 50 en algunas calles. Vamos a ver, no limitamos la circulación peatonal porque entendemos que donde está cortado totalmente al tráfico, ahí los peatones deben utilizar el espacio y esto guardando la distancia correspondiente, ¿no? Pero en los lugares donde de alguna forma esté el carril derecho señalizado con límite 30, en la ciudad el límite de velocidad 50, a no ser que haya vía especialmente que tenga limitación, calle Bolivia, por ejemplo, vamos a pintar el carril del lado derecho a 30 km por hora. El del lado izquierdo está a 40, porque esa calle ya en sí tenía un límite de velocidad 40, pero en el resto de la ciudad tenemos limitación 50. Si hay alguna limitación expresa, por supuesto siempre se va a respetar esa limitación expresa, teniendo claro que el carril de la derecha sigue siendo 30 como estamos señalizando. Entonces, en principio, no se plantea bajar o equiparar el límite de los vehículos privados al límite de las bicis, ¿no? No, solo en el carril derecho. Si le limitáramos en ambos, o sea, en los dos carriles a 30 km por hora, sería un colapso en la ciudad. Tenemos que mantener una cierta fluidez, mantener los 50 km por hora en los carriles de la izquierda y en el de la derecha 30. Insisto siempre que en alguna vía no haya una limitación expresa puntual. De acuerdo, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Naomi. Ignacio Lillo, del Diario Sur. Sí, hola, buenos días, concejal, buenos días a todos. Efectivamente, lo primero, corroborar que, tal y como ha comentado el concejal, hace meses comentamos el asunto, ¿no?, de la posibilidad de limitar a 30 varios ejes de la red básica. O sea que, bueno, darle la razón en ese punto, ya que me ha mencionado antes. Y bueno, lo primero que quiero es una aclaración, porque me ha parecido entender que toda la semana va a estar cortado el tráfico en el paseo marítimo de Picasso. Sí, tenemos pendiente una conversación que estamos teniendo con la empresa que realiza el transporte de alguna forma del consorcio, que en este caso es Portillo. Vamos a pedirle y vamos a cederle incluso una de las paradas que utiliza la MT para que realice la recogida de viajeros en esa parada nuestra de la MT. Si así es, vamos a intentar mantener ya toda la semana el corte. Desde que veamos que podemos llegar a ese acuerdo con Portillo, cortaríamos y ya volveríamos a abrir de alguna forma una vez pasada la pandemia, una vez que pasaba esta situación. Pero que si efectivamente el corte no solamente sería el fin de semana, estamos hablando de la zona este, zona este, sería toda la semana. De la zona oeste solamente fines de semana. Zona oeste solamente fines de semana. Eso que tiene que quedar claro. Lo que ocurre es que no hay limitación de fines de semana. Puede ser uno, puede ser dos, dependiendo un poco ya cómo se vaya desarrollando el tema de la desescalada. Sería completo todo el eje, todos los carriles de sentido este y oeste, todo. Si te refieres al paseo marítimo que estamos cortando los fines de semana de Pablo Picasso, sí. Todo completo. Ambos sentidos. Ambos sentidos. Exacto, los carriles que se utilizan por el vehículo, el tráfico normal. Estaría cortado totalmente. Yo creo que hay alternativas para no tener que utilizar ese espacio, esos viales. Hay alternativas y tampoco, insisto, por la intensidad de tráfico que estamos teniendo ahora mismo, yo creo que no causaríamos graves perjuicios a los usuarios. Además, teniendo en cuenta que puntualmente, si hay alguna salida de algún aparcamiento, normalmente la policía local está autorizando esa salida de aparcamiento o entrada a algún aparcamiento. Son muy pocos los que se están viendo afectados. Vale. Y respecto a estas medidas, ¿no?, de ampliación del espacio ciudadano para esparcimiento, en otras ciudades, ciudades como Barcelona, en otras ciudades europeas, estamos viendo que ya se está haciendo, en algunos casos, el cierre todos los fines de semana. Quiero decir, más allá de los efectos de la desescalada, de la pandemia, en Málaga se plantea que esto pueda ser una realidad, pues cualquier otro fin de semana a lo largo del año, incluso todos los fines de semana, poder cerrar zonas de la ciudad amplias, como puedan ser los paseos marítimos u otras, para que los ciudadanos pues, puedan tener más espacio de esparcimiento. Yo tengo claro que los fines de semana efectivamente hay muchísima menos intensidad de circulación, ¿no? Si comprobamos que esa intensidad de circulación, después de esta experiencia que estamos viviendo, nos permite hacer cortes puntuales, efectivamente, de algunos fines de semana en los paseos marítimos, y siempre hablo del paseo marítimo este, que no está afectado como está el oeste por transportes de mercancías, sobre todo hacia el puerto, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque ahí afectamos un transporte vital e importantísimo para el puerto, entonces ahí no son las mismas medidas. Aparte de que en la zona oeste los cruces, las intersecciones son muchísimas, tenemos que hacer muchísimo más despliegue y muchísimo más desarrollo para cortar el tráfico. Hay muchas más alternativas. En la zona este prácticamente sí lo podemos cortar con muchísima más facilidad. O sea que sí se plantea, entendido, que sí se plantea que pueda prolongarse esta medida más allá de la desescalada. Insisto, Lillo, que todo va a depender un poco de la intensidad de tráfico que tengamos los fines de semana. Pero estaría dispuesto el equipo de gobierno, ¿no? Es una idea que le... Yo creo que el equipo de gobierno ahora en este momento tiene una apuesta muy clara de potenciar el transporte público y potenciar el uso de la bicicleta y de los vehículos de movilidad personal, que como bien sabes, y ya hago un pequeño speech en cuanto a decir que estamos en la fase última de la aprobación de nuestra ordenanza y nuestra ordenanza dejaba claro cómo íbamos a utilizar los carriles por los vehículos de movilidad personal. Ya teníamos claro que no van a circular por la acera, y por lo tanto ya teníamos previsto que circulan por la calzada. Insisto que son conversaciones que yo había mantenido contigo en anteriores charlas, como queramos llamar, conversación. En fin, en definitiva, yo creo que son medidas que vamos a seguir apostando claramente por ello, porque una vez puesta en marcha esa ordenanza lo regula todo. ¿La ordenanza en qué situación está ahora mismo? Pues está la situación es pasar la comisión de ordenanzas que de alguna forma tiene que darnos visto bueno o hacer algún tipo de modificación o mejora a esa ordenanza. Yo creo que efectivamente yo en su momento me comprometí que para final de mayo posiblemente lo llevaríamos a pleno
entiendo que ahora va a tener que ser o junio o julio, a la mayor brevedad posible. Pero no dejamos de trabajar en ella porque es la que de alguna forma esa ordenanza la que nos va a poner orden en la regulación de la utilización de esos vehículos de movilidad personal. Yo creo que, como he dejado claro, es una apuesta clara del ayuntamiento regular y apostar por ese tipo de movilidad sostenible y segura. Magnífico, muchas gracias, concejal. Muchas gracias, Ignacio. Rosa Rico, de Canal Sur. Sí, ¿me oís? Alto y claro. Adelante, Rosa. Muy bien. Sí, yo quería incidir en el transporte o en el uso de la bicicleta, porque si algo ha quedado patente en este tiempo de pandemia es la cantidad de bicicletas que pueden llegar a circular en la ciudad de Málaga, pero no hay carriles bici suficientes, aunque una de las alternativas es que pueden circular por la vía como los vehículos o en la misma vía de los vehículos, pero se plantea ampliar los carriles bici después de esta experiencia y de ver la cantidad de bicicletas que se acumulan en los horarios permitidos. En su momento el Ayuntamiento de Málaga firmó con la Junta de Andalucía el plan de luz de la bicicleta, ¿no? El Ayuntamiento de Málaga prácticamente ejecutó casi el 70% del compromiso que tenía en cuanto a los carriles bici. En aquella etapa la Junta de Andalucía pues, no respondió al Ayuntamiento de la misma lealtad que nosotros lo hicimos con ellos. En estos momentos las negociaciones o las conversaciones que estamos teniendo con la Junta de Andalucía están viendo la fórmula de generar más carriles bici para intercomunicar de alguna forma zonas periurbanas con la zona urbana o de alguna forma consolidar el centro neurálgico, llamemos de zona periférica, puede ser Campanillas, puede ser Puerto de la Torre, hacia la estación María Zambrano o alguna intercomunicación. Y yo creo que en esa línea la Junta nos va a ayudar y nosotros seguimos con la línea de seguir haciendo carriles bici. En este momento, si sumáramos carriles bici por lo que las medidas que vamos a poner en marcha, yo creo que Málaga queda situada en una situación casi privilegiada o primera muy bien posicionada en los espacios que vamos a reservar tanto para la bicicleta como para los vehículos de movilidad personal. Y ya por último, ¿qué lectura negativa en cuanto a movilidad sacan de estas fechas? ¿Qué es lo peor de este momento en cuanto a movilidad? Bueno, yo ahora mismo, hay que decir que en cuanto a la movilidad, ahora mismo no hay grandes dificultades. Es una intensidad de tráfico que podemos generar y podemos llevar muy bien sin ningún tipo de problema. No sé claramente la pregunta a qué se refiere en concreto, ¿no? Por ejemplo, el transporte público en cuanto a los autobuses. Eso sí, dígame. Ha habido algunas quejas en cuanto a falta de protección, que no había mamparas en algunos autobuses, que había, faltaban protecciones en algunos de los autobuses. No sé si tiene algo que comentar al respecto. Sí, yo tengo que decir de nuestra empresa de transporte público, la MT, que ya se adelantó incluso antes de que se decretara la alarma sanitaria. En la AMT ya procedía a una desinfección 100% de todos los vehículos durante la noche, todos los días se desinfectaban todos los vehículos. Además, en estos momentos, a mediodía también se hace una limpieza en cocheras. Va, de alguna forma, adelantándose a esta circunstancia. Mirar, ahora en estos momentos se limpia más que nunca los filtros del aire acondicionado, porque entendemos que debemos de mantener el aire dentro del autobús con la máxima garantía posible y con la mejor calidad del aire. Como estamos probando y como de alguna forma la MT ha seguido trabajando, empezamos haciendo desinfección con ozono, pero hoy hay mejores sistemas que nos permiten garantizar que el autobús está totalmente desinfectado, ¿no? Hay una máquina que genera peróxido de oxígeno, mucho más eficaz que el ozono, y genera una super limpieza, digamos así, integral del autobús mucho más rápida, con muchísimo menos, digamos, imposibilidad de perjuicio para el usuario. Es decir, que incluso también estamos utilizando un sistema a través de luz ultravioleta, que se está siendo ensayada en fin, yo creo que nos obliga a seguir estudiando medidas, porque si de alguna forma el Ayuntamiento de Málaga tiene claro que va a seguir potenciando el uso del transporte público, nosotros vamos a darle al usuario la máxima garantía. Hoy por hoy decíamos que prácticamente 200 vehículos de nuestra flota, tienen ya pantallas que separan de alguna forma al usuario con el conductor. Yo quiero decir que en una semana creo que el 100% de la flota estará ya con sus pantallas correspondientes para que de alguna forma haya una mejor garantía de seguridad. También decir que en estos momentos todavía se está pagando con la tarjeta, no estamos admitiendo el pago en cash, en dinero, se está admitiendo el pago con tarjeta. De momento, hasta que estamos en esta situación, teníamos que seguir tomando ese tipo de medidas.
Estamos también, de alguna forma, limitando entre el conductor y la primera fila de asientos a utilizar. Hay tres líneas de asientos que no se utilizan. Estamos tratando de aconsejar por mensajes de la megafonía y por mensajes de la televisión que tiene de alguna forma los diferentes autobuses, emitiendo medidas de seguridad que deben de hacer. Ya hoy por hoy es obligatorio la mascarilla en el transporte público, ¿no? Muchas gracias, Rosa. Andrés García, de la cadena COPE. Lo intento yo, Andrés. A ver si somos... Hola. Ahora te escuchamos. Adelante, Andrés. Buenas tardes, concejal. Quería preguntar dos cuestiones. Una, se habla de que se está tramitando el cierre al tráfico en la MA22, desde Sacaba hasta calle Princesa. ¿Este fin de semana se cortará ya ese tramo? Vamos a ver, no solo se está tramitando, sino tenemos la autorización de la demarcación de carretera para hacer el corte, ¿no? Lo que es cierto es que también nos advierte y nos comunican que hay autorizado un transporte de mercancías peligrosas desde este pasado martes hasta, de ayer miércoles hasta el próximo martes. Esa acumulación de ese transporte va a estar realizándose durante estos días, por lo tanto coge el fin de semana. En principio no podemos cortar. Insisto que está realizándose unas negociaciones por parte de la directora general del área, que también lo tenía que haber dicho al principio y lo he dicho ahora, me acompaña, que es de esta rueda de prensa, Trinidad Hernández, está en contacto con el director del puerto, José Moyano, y si conseguimos que el fin de semana, sábado y domingo, no exista ese transporte, pues cortaríamos porque tenemos la autorización. De permanecer e existir ese transporte, pues tendríamos que pasar a los próximos fines de semana a realizar los cortes de sábado y domingo. La autorización nos dice claramente que podemos cortar durante las 24 horas, tanto el sábado como el domingo, excepto que de alguna forma tenemos claro ese transporte para este fin de semana. Y otra cuestión, una de las medidas, o entre una de las medidas... Andrés, no te escucho. Vamos a ver ahora. Ahora sí. Estupendo. Bueno, se tomaron medidas al principio del estado de alarma, como por ejemplo la eliminación del pago en el SARE, en la capital. Quería preguntarle, ¿hay alguna fecha o alguna estimación para el levantamiento de medidas como esa? Y por ejemplo, hay muchos vehículos privados que aparcan en zonas de vehículos de moto, en zonas destinadas a motos, en reservados para carga y descarga. En fin, parece que hay un poco ahí de anarquía. Supongo que eso responde a cada ciudadano, ¿no? De decidir dónde aparca. Pero si no está habiendo un control especial por parte de la policía local en cuanto a ese sentido, y lo que decía antes, si hay alguna fecha prevista para el levantamiento del cobro del SARE. Bien, decir que el hecho de que no se cobre el SARE no en ningún momento significa no cumplir con las normativas de lugares donde está prohibido el estacionamiento. Está claro que un turismo no se puede estacionar en la zona reservada para motocicletas o en la otra zona reservada para carga y descarga. Ahí no debe en ningún momento estacionarse, una responsabilidad del usuario que lo hace. No obstante, hablaré con mi compañero Avelino para que extreme esas medidas, ¿no? En cuanto a volver, digamos, a cobrar el SARE, no tenemos fecha concreta. Todo va a depender un poco cómo vaya evolucionando la situación de la alarma sanitaria y de alguna forma, si estamos en la fase que estamos, todavía no pensamos en cambiar y en cobrar el SARE. Mantenemos todavía la situación tal como la estamos realizando en este momento, pero yo quiero dejar claro que la eliminación del SARE o del pago del SARE no significa el incumplimiento de las normas realmente generales de circulación, que están ahí para establecerlas y para cumplirlas, que de alguna forma ningún usuario debe de incumplir. ¿Listo, Andrés? Gracias. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Gracias a ti, Andrés. Hasta aquí las preguntas. Han participado en total 12 compañeros de medios de comunicación. Algunos de ellos no han preguntado, o bien porque ya se habían formulado las preguntas que querían plantearle al concejal, o bien porque tenían otros compromisos. Ya digo, en total eran 12 los periodistas acreditados. Concejal, ¿quieres plantear algo más a modo de conclusión? No, yo simplemente agradecer el trabajo y el esfuerzo y la colaboración que realizan todos los medios de comunicación, que entiendan que esta situación en la que de alguna forma hemos venido actuando en esta situación de alarma sanitaria, que pido disculpas en un momento determinado porque en algunos momentos no he atendido, no he podido atender algunas llamadas porque entiendo que estaba claro que tenemos que tener un objetivo muy claro y centralizar todos los mensajes de la forma que habíamos establecido, que es a través de la Dirección General de Comunicación del Ayuntamiento. Yo solamente trasladar que en vuestros medios hagáis muchísimo hincapié en las medidas, en trasladar al usuario que cumplan todo lo posible las medidas que se están estableciendo, ¿no? Son medidas de separación
interpersonal, medidas de utilización de los espacios. Y nosotros seguiremos, como estamos diciendo, trabajando en todos estos días que nos quedan, seguiremos trabajando en esa misma línea de reforzar todas las medidas que el Ayuntamiento pueda poner en marcha para mejorar, hacer nuestra ciudad mucho más sostenible, mucho más segura y que se pueda disfrutar también de nuestra ciudad en estos momentos que estamos viviendo, que es una situación totalmente anómala y una situación que a todos yo creo que no ha superado. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, concejal. Hasta aquí la sexta ya, ¿quién lo diría? Rueda de prensa telemática del Ayuntamiento durante esta crisis del coronavirus. Muchas gracias a los 12 medios de comunicación que han participado en la misma y muchas gracias también al área de movilidad encabezada por el concejal y por la directora general Trinidad Hernández. Gracias a todos.